Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Antes que se sienten, puedo dar un saludo. Hay alguien cerca, a los que están alrededor. Mientras ustedes están haciendo eso, doy un saludo a los hermanos que se conectan con nosotros el domingo. Si mi hermana Milka está ahí con Fernando, un saludo, Milka, de aquí de Amarillo, Texas. En bendiciones, estamos orando por ustedes. Si hay otra familia que está conectada en California, Florida o en otro lugar, también saludos, hermanos en otras partes del mundo donde están conectados, que el Señor les bendiga. Gracias que están con nosotros los domingos en nuestra clase de la escuela dominical. Those who don't speak Spanish, but they connect themselves with us and they speak English, but they like to hear and be in our class. God bless you. I hope you understand and receive the word of the Lord today for your souls and your spirits. And in Jesus' name, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, esta mañana queremos mirar un ratito aquí nuestra clase. Estamos hablando todavía del tema del valor de la sabiduría. Estamos en Job. Yo no sé de ustedes, pero en mi vida cristiana, en todos los años, Job ha sido un libro de la Biblia donde uno tiene mucho que aprender. Y he aprendido mucho del libro de Job. Y por eso decidí este año tomar aquí unos cultos acerca de Job y ayudarles a ustedes que puedan aprender acerca de la vida de Job, la experiencia de él, lo que él vivió, y a pesar de todo se mantuvo íntegro, fiel, su fe y confianza en el Señor hasta el último momento. Y ese es mi deseo, de impartirles a ustedes que puedan aprender a ser igual como Job en su experiencia con el Señor. Entonces, estoy en el capítulo 13. El domingo pasado dimos lectura del verso 1 al verso 19, me parece. Estuvimos mirando el capítulo 13 de Job. Y quisiera mirar aquí un ratito, regresarme atrás al capítulo de Job, mirar aquí mi Biblia breve. Mi texto clave para estas clases, hablando del dolor que fue redimido, está en el verso 15 de Job 13. Ese es mi punto, mi texto clave. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Ese es mi verso clave, central aquí en estas clases. En el capítulo 11 de Job, porque voy a hablar aquí un ratito acerca de lo que sucede con Job, porque muchos creyentes no se dan cuenta, pero las opiniones de otros afectan su vida espiritual. Y porque la gente va a opinar. Cada amigos, familia tienen opiniones. Y quiero hablarles acerca de eso, cómo afectan las opiniones de otros a su fe. Job, voy a leer unos versos nomás aquí en el capítulo 11, acerca de uno de los amigos de Job, Sofar. Dice, respondió Sofar, Naamatita, y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo
y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Hasta aquí voy a leer. Podría seguir leyendo más. Es muy extenso el libro de Job. Pero voy a parar ahí en el verso 12. Por causa, hermanos, que el Señor es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Amén. El Señor es bueno y por causa que Él es bueno, nosotros podemos tener confianza que hay un propósito más alto que Dios tiene para nuestros dolores, para nuestras aflicciones que vienen a la vida de los creyentes, de la vida espiritual. Hay un propósito divino. Cosas no suceden por suceder. Pero si usted entiende que Dios es bueno, usted va a tener esa confianza que la situación o la cosa que ha sobrevenido a mi vida, hay un propósito más alto por esta situación. Y eso es muy importante acerca de Job aquí esta mañana, porque muy seguido, refrescando sus memorias breve, ven el dolor puramente negativo. Siempre lo ven negativo, siempre lo ven como que es algo mal. Y entiendo, a veces la aflicción es demasiado fuerte, humanamente uno siente los estragos y lo mira de esa manera. Y muy seguido muchos cuestionan, ¿por qué tengo que pasar por este dolor o esta situación en mi vida? Y esto ocurre en todos. La historia de la aflicción de Job, hermano, nos ayuda a nosotros por mostrarnos a nosotros que nosotros podemos confiar en Dios. Que Dios es un Dios confiable. No importa lo que sea o lo que venga. Job nos muestra a nosotros que Dios es confiable. No importa lo que venga o sobrevenga a nuestras vidas. Podemos confiar en Dios, repito, porque Dios es bueno y fiel. Y esto no es solamente los domingos, esto es todos los días. No solo un mes, 365 días al año. Dios es bueno y fiel, año tras año tras año. Y aquí estamos esta mañana, 2026, todavía Él es bueno y todavía Él es fiel. Y hermanos, y tenemos que entender siempre que siempre habrá más cosas de la historia o más cosas de lo que sucede que nosotros podemos saber o conocer. Las opiniones de otros van a probar nuestra fe. Y no quiero pasar mucho tiempo aquí, hablé una parte de esto ya la clase pasada, el domingo pasado, solamente refrescar sus memorias aquí un ratito. Aunque lo admitamos o no lo admitamos, aunque reconozcamos o no lo reconozcamos, cada uno de nosotros somos afectados por las opiniones de otros. Eso es ser humanos. Eso es ser humanos. Eso quiere decir que todavía estamos aquí de carne y hueso, somos humanos. Nuestra humanidad es preocuparnos acerca de lo que otros dicen o piensan de nosotros. En algún punto, lugar en la jornada de la vida donde vamos, alguien va a tener una opinión. Algunas serán positivas, otras serán negativas. Pero personas siempre van
a tener algo que decir acerca de lo que piensan de nosotros. Les mostré algunos ejemplos como digo, el Salmo 73, hablamos un ratito de lo que Asaf ve, la prosperidad de los impíos. Él se fijó en otros, cómo prosperaban. Y él dice, yo que estoy sirviendo, yo que he dedicado mi vida a servir a Dios, estoy en esta situación y los pecadores prosperan y tienen todo, yo no tengo nada. Y dice, dice, casito resbalo. Casito da la espalda al Señor por fijarse en otros. Amén. Y gracias a Dios, el resto del Salmo, vemos que él reconoció que cuando miró la prosperidad de los impíos y pensó que casi cae, casi resbala, cuando fue a la casa del Señor, dice que entró a la casa del Señor, se dio cuenta el fin de ellos. Ya ellos tienen todo y pueden prosperar y todo, pero yo tengo algo mejor. Y Asaf se dio cuenta y reconoció. Pero muchas veces nosotros nos fijamos en otros. No se fije en otros. Fíjese en Jesucristo. Sírvalo a Él, sígalo a Él. Él no falla. Repito, Él es bueno, Él es fiel. Él le ama a usted. Amén. Y también les puse el ejemplo de Juan, de Pedro, que Pedro se fijó cuando el Señor le dijo al fin del encuentro que él tuvo después de la negación, me amas 3 veces, me amas, sí Señor, tú sabes que te amo, paciente mis ovejas, y tuvo el Señor esta plática, el Señor restaura a Pedro a la posición como el discípulo del Señor, y luego le dice el Señor, cuando eras joven, ibas donde querías, te ceñías, ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir, hablando de la muerte que Pedro habría de morir. Y cuando Pedro se da cuenta de lo que el Señor le está diciendo a él, atrás de él venía Juan el amado, el discípulo amado. Y de alguna manera Pedro se da cuenta y mira a Juan y Pedro le dice al Señor, ¿y qué acerca de este? Sí, se preocupan de otros. Hermanos, por favor, esto es muy importante entender. ¿Y qué de este? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué te importa? En otras palabras, ¿qué te importa? En palabras más comunes, para que entiendan. Es lo que está diciendo el Señor. Y el Señor dice, ¿qué a ti? Dice, si yo quiero que Él se quede hasta que yo regrese, ese es mi asunto. Ese no es tu problema. Wow. Y hablé mucho de eso el domingo pasado. Ojalá que entendieron algo siquiera. Y se les quede algo. Job. Comienzo mi clase aquí esta mañana. Job soportó la opinión de otros. Y puedo decir, si usted ha leído el libro de Job, va a darse cuenta que la opinión de otros lo afectó a él hasta cierto punto. Causó estragos de lo que decían otros. Le afectó a él en ciertas maneras. Porque usted va a leer y él defiende su causa. Y como digo, el libro de Job es tan extenso y no quiero irme en tantos detalles. Los sectores de la Biblia lo leeremos de nuevo este año. Pero a pesar de todo eso, él mantuvo la integridad. Él se mantuvo fiel al Señor. Él no menospreció al Señor en todo esto, a pesar de todo, aún la opinión de otros que decían de él. Él mantuvo su integridad con Dios, se mantuvo fiel a Dios, diga fiel. Se mantuvo fiel al Señor. Aún cuando aquellos que estaban más cerca de él dieron sus opiniones acerca de él, lo cual fue un reto y un desafío a la fe de Job. La fe de Job fue sacudida fuerte, hermanos. La fe de Job fue estremecida fuertemente.
Y es bueno pensar aquí esta mañana que muchas veces nuestra fe va a ser sacudida. Porque es lo que le dijo Jesucristo a Pedro. Le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Se acuerdan? Eso dice la Biblia. Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero Jesucristo le dijo a Pedro, pero yo ruego que tu fe no falte. Porque nuestra fe va a ser sacudida. Alguien que cree eso esta mañana. Se tiene que realizar estas cosas porque mañana cuando sucede algo, ahí está usted, y ahí está ya desmoronándose. Tenemos que entender en esta mañana que la fe nuestra va a ser sacudida en maneras que usted nunca se imaginó o pensó en la vida. Y eso es necesario. Lo único que pedimos y lo que Job nos enseña aquí, que a pesar de todo todavía podemos retener nuestra integridad y fidelidad al Señor, nuestra fe firme en el Señor. Porque vientos contrarios soplan. Ahorita estamos bien. Mañana van a venir 80, 100 grados los vientos de un momento a otro. En la vida cristiana es lo mismo. Pasa exactamente igual. Vientos contrarios soplan cuando usted menos piensa. Esto pasó con los discípulos cuando estaban cruzando el mar, iban bien tranquilos. Cuando van a medio mar, se levanta una tormenta terrible. El barco se hacía pedazos. Mire, ¿lo han leído ese pasaje? ¿Qué pasó con los discípulos? Igual que nosotros. Ellos eran igual que nosotros. Teniendo al Cordero, teniendo al Creador del universo en el barco con ellos. Peor ustedes. ¿Me entienden? Peor nosotros. Porque teniéndolo al Señor con ellos en el barco, ahí se tirando las cosas, desesperados, con miedo en el barco, se hundía la tormenta, las olas, se llenaba el barco de agua y el Señor dormido. Tengo que... El Señor tranquilo. Así somos nosotros. El Señor nos ve a nosotros darnos contra la pared, desesperados, ¿qué hacer por aquí, por acá? Y el Señor nos mira y se ríe. Hombres de poca fe. Ok, no quiero salirme de mi clase aquí esta mañana porque se vienen tantas cosas a la mente. Muy bien, déjenme entrar aquí a mi punto. Ustedes me hacen salir. Job mantuvo su fe a pesar de todo lo que le sobrevino a él. Y déjenme regresar un ratito atrás de lo que hablamos hace unos domingos atrás. La primera opinión que vino contra Job vino de la persona más cerca de él. La persona más íntima con él. La primera opinión que vino contra Job vino de su esposa. Hablé bastante de ella en los que estuvieron aquí esa clase. No quiero regresarme atrás. No estamos culpando aquí a la mujer de Job, haciéndola ver mal a ella en ningún sentido, porque ella tenía razón de decir lo que estaba diciéndole a Job, en la manera que ella lo miraba a él en su situación, en fin. Pero la primera opinión que vino en contra de Job vino de la persona más íntima, más cerca de él, su esposa.
Job 2:9, como digo, esto ya hablamos hace unos domingos atrás, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer a Job, después de perder todo, los hijos y las propiedades y todo eso, dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire la opinión. Diga opinión. Esta fue solo una opinión que ella le hace a Job de lo que ella sentía acerca de su esposo, verlo en la condición que se encontraba, rascándose con un ladrillo las sarnas, los perros que venían a lamerle las llagas, y verlo en ceniza, en silicio y rapado, y su vestido roto, en luto. Al verlo en esa condición, su esposa opina acerca de él y le dice que sería mejor que él renunciaría a Dios, tiraría la toalla y maldeciría a Dios y se moriría. Que sería la muerte, la liberación del dolor, el sufrimiento, la agonía que Job está viviendo. Eso ella opina y interesante como ella opina de él. Todavía retienes tu integridad. Todavía sigues a Dios. A pesar de todo lo malo que ha venido sobre nuestras vidas. A pesar de todo lo que ha ocurrido. Perdemos nuestros hijos, nuestras propiedades, los ganados. Hemos perdido todo. Y todavía sigues fiel a Dios. Claro, hermanos, la pregunta que ella le hace es la misma pregunta que el adversario Satanás le había hecho a Dios en los dos encuentros o los dos diálogos o pláticas que tuvo Satanás con el Señor, que miramos en las clases pasadas, en lo que hablamos acerca de ellos. Una de las cosas que Job solo le servía a Dios, dijo Satanás, Job te sirve porque le has bendecido. Le has dado todo. Es la única razón, dice Satanás al Señor. Por eso te sirve Él. Pero quítale todo y va a renegar. Y esto fue la acusación y la opinión que da Satanás acerca de Job. Que solo le servía a Dios por eso. Digo esta mañana aquí, hermanos, si Job servía a Dios solo por las cosas que él tenía, sus propiedades, sus ganados, porque Job era el hombre más rico en la tierra. Eso que la Biblia lo presenta a él. Y si Job servía a Dios solo por las cosas que tenía y por las bendiciones que el Señor le había dado a él, en toda la prosperidad de él, en todo lo material solamente, entonces el punto de vista de la opinión de su esposa era correcto. Era correcto. Y Job debía haber renunciado o debía haberse rendido, o en palabras más comunes, como digo, tirar la toalla y decir hasta aquí, aquí muere. Yo ya no puedo seguir a Dios de esta manera. Si esa hubiera sido la razón, si en realidad Job solo servía a Dios por las riquezas materiales y todo lo que él tenía, la opinión de su esposa era correcta. Y Job debía haber renunciado o rendirse para seguir o mantenerse íntegro y fiel a Dios al haber perdido todo lo que tenía, aún sus hijos. Pero si la fe de Job, escuche bien, pero si la fe de Job estaba fundada en algo, diga, más profundo, porque esa es la clave. La fe de muchos creyentes es superficial. Quiero ser franco con ustedes. Yo creo que no hay tiempo de jugar en estas cosas. La fe de muchos creyentes es tan superficial por encima que no tiene profundidad. Y cualquier cosa derriba la fe. Y pierden todo. Su relación con Dios, todo lo bueno de Dios, termina.
Porque la fe es muy superficial, es por encima. Sí, yo tengo fe cuando tengo trabajo, tengo dinero, no tengo problemas, tengo salud, todo está bien. Oh, es una fe grande. Pero algo sucede. Se terminó todo. La fe desaparece. ¿Están conmigo esta mañana? Si no puede decir amén, diga ay, aunque sea o algo, pero no se queden callados. Eso es verdad. Y por eso, pero si la fe de Job, ya les dije que si era solo por lo que tenía, hubiera haber renunciado fácil y terminado su relación con Dios. Pero si la fe de Job estaba fundada, porque nuestra fe tiene que tener fundamento. Y tiene que estar fundada en algo sólido. Algo firme, algo fijo, algo seguro. Y la fe de Job, si la fe de Job está fundada en algo más profundo que solo las bendiciones que tenía, el ganado, las riquezas, sus propiedades y todas las cosas que Dios lo había bendecido a él, si la fe de Job estaba fundada más profundo que todas las cosas que él tenía y Dios le había dado, esa fue la razón por la cual Job pudo mantener su integridad y su fe y confianza en Dios, porque su fe no estaba fundada en las cosas materiales, su fe estaba fundada en el Dios de los cielos, la roca inconmovible, anclado en Dios, firme en Dios. La fe de Job estaba más profundo que las cosas superficiales de la vida y las cosas que él tenía. Y esa fue la razón por la cual él pudo mantener su integridad, su fe y confianza en Dios. Entonces la pregunta que hace Satanás y la pregunta la opinión que da Satanás y la opinión que da la esposa acerca de Job eran completamente absurdas. No valían. Porque la fe de Job tenía un fundamento más sólido que las opiniones de ellos. Recuerde esto. Su fe necesita estar bien fundada cuando otros vengan a dar opiniones acerca de usted. Porque si su fe no está bien fundada en Dios, usted va a ser arrebatado con el viento y va a desaparecer de la escena. La manera que Job responde es clara y es obvia, porque eso es como lo que dice la Biblia, donde estaba el corazón de Job, en el verso 10 del capítulo 2, que ya miramos, como digo, bastante de esto en las clases anteriores. Dice Job a la respuesta a la opinión de su esposa y Satanás, ¿o qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Lo recibiremos? Mire qué respuesta. ¡Wow! ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! ¡Qué tremenda manera! Como Job, sabiduría. Este es el valor de la sabiduría. Su sabiduría estaba no de la tierra, sino celestial. Su sabiduría venía del Señor. Porque eso es muy importante, hermanos, la respuesta que da Job a la opinión de su esposa y a la opinión de Satanás acerca de él, que solo servía a Dios por las bendiciones, ¿por qué no reniegas a Dios y mueres? Tú todavía guardas tu integridad. ¿Recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos? Porque es lo que dice la Biblia, hermanos. En Mateo 12:34 la Biblia dice, porque donde está vuestro tesoro, wow, ahí está el corazón. Es claro.
Por lo que sabemos aquí en la Biblia, es muy claro, hermanos, que el corazón es el que sigue al tesoro. No el tesoro al corazón. Sería fantástico que el tesoro seguiría al corazón. Tendríamos una iglesia llena de gente. Pero es al revés. Es el tesoro que jala el corazón. ¿Entienden? Es el tesoro que jala el corazón. Y por eso dice la Biblia, y es claro que el corazón de Job estaba en el lugar correcto. Porque su tesoro no estaba terrenal, su tesoro no eran las cosas de la vida, su tesoro era celestial. Gloria al Señor. Su tesoro era más allá de lo que este mundo puede ofrecerle a Job. Terrenos, ganados, propiedades, riquezas y todo lo que tenía. El tesoro de él no estaba en esta tierra, su tesoro estaba en otro lugar. Y por eso su corazón se mantuvo íntegro, fiel, su fe y confianza en el Señor, porque su tesoro no estaba en las cosas materiales. ¿Puede un amén a eso en esta mañana? Porque ese es un problema hoy día con la gente cristiana. Es muy importante, hermanos, suplico esta mañana que examinar dónde está su tesoro. ¿No me oyeron? Es muy importante examinar dónde está su tesoro. Porque muchos no se examinan dónde está mi tesoro. Por eso no son fieles a Dios, por eso no sirven al Señor, por eso no agradan al Señor, por eso no hacen todo lo que el Señor hará, porque su tesoro no está en Él, su tesoro está en el mundo. Ups. Su tesoro es el trabajo, tu tesoro es el dinero, su tesoro es mis cosas materiales, mi casa, mi carro, mi esto, todo lo mío. Hay poder en Jesús esta mañana. Su silencio me da a entender algo esta mañana. Necesita examinar dónde está su tesoro. Si su tesoro no está en el lugar correcto, hermanos, va a venir situaciones que vamos a perder lo terrenal. Usted se va a ir también a perder con esas cosas. Pero si su fe está más profunda en el Señor, puede perder todo y quedarse en la miseria y todavía va a ser fiel. ¿Por qué dice, hermanos, he visto en mi vida esto? Lo he visto en familias cristianas, creyentes en iglesias que he pastoreado en mi vida. Y por eso quisiera que alguien en esta iglesia aquí aprendan estas cosas, para que no cometan el mismo error. Esto ocurre todo el tiempo, eso es muy importante. Suplico, por favor, cada día examine dónde está su corazón, dónde está su tesoro, perdón. Examine dónde está su tesoro, cada mañana que se levanta. Yo tengo que hacer eso y yo quiero que usted también debe hacer eso. Cada mañana examinar dónde está mi tesoro. Y si por alguna razón su tesoro no está en el lugar correcto, debe corregirlo. Porque para muchos el dinero es su Dios. Y ese es un problema. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es el problema, es el amor. Tal vez, no sé por qué estoy diciendo estas cosas, pero es muy probable que usted necesita oír estas cosas. Cuidado donde está su tesoro, usted se va a perder si no está en el lugar correcto. Estoy tratando de ayudarle esta mañana.
Si su tesoro, hermanos, está en las cosas espirituales, si usted tiene devoción a Dios, fiel a Dios, ora, lee la Biblia, se mantiene íntegro, ama al Señor con todo su corazón, y su tesoro está en las cosas espirituales, es ahí donde estará su corazón. Su alabanza va a ser al Señor. Su vida va a ser para adorarlo al Señor. Lo que tengo no me sirve solo en la vida para vivir, pero Él es todo para mí. Yo nada más en la vida vale más que Él en mi vida. Cuando su tesoro está en el lugar correcto, Dios va a ser primero en su vida, en todo aspecto. Pero si no está en las cosas materiales, es allá donde está su corazón. Su devoción será fría, indiferente a Dios. Su devoción a Dios no será real. No puede adorar, alabar a Dios, porque tu corazón está en otro lugar. Y vamos a ser como el pueblo de Israel era. Este pueblo solo de labios me honran, pero su corazón está donde está su tesoro allá. Y muchas veces pienso acerca de nuestro grupo aquí cuando venimos, cuando miro que nuestra alabanza es tan insípida para el Señor, tan seca. Pienso que quizás es muchos solo de labios, porque el corazón está allá en la cocina que están preparando, en lo que voy a comer después del culto, en el plan que tengo que hacer mañana, en el trabajo que tengo que hacer mañana, y su corazón está en todas las cosas, menos en lo que estamos haciendo esta mañana. Miremos más adelante, claramente, mientras que Job desarrolla su argumento, porque él desarrolla su argumento aquí en su propio libro, que él no servía a Dios solo por las bendiciones que Dios le había dado a él. Y este siempre ha sido, como dije hace un momento, un desafío para nosotros los hijos de Dios, hombres, mujeres, creyentes, porque existe y existirán en este camino del Señor creyentes que sirven a Dios solo por las bendiciones que Él derrama sobre ellos y las cosas que el Señor les da, y solo sirven a Dios por esa razón. Es lo que pasa con gente que sirve a Dios por los que creen el mensaje de la prosperidad y creen que Dios prospera y que Dios da esto y Dios da lo otro, y cuando se dan cuenta que Dios no da nada, tiran la toalla y se van. Y eso ocurre con ese tipo de creencia. Yo creo que Dios prospera. Yo creo que Dios bendice. Pero no sirvo a Dios por lo que Él me da. Yo sirvo a Él porque yo lo amo a Él. Él ha sido bueno conmigo. Y lo amo a Él más que todo. Si pierdo mi carro, pierdo mi casa, pierdo todo lo que tengo, y aún la salud, todavía lo amo a Él. Porque Él ha sido bueno conmigo. Yo sería ingrato y le pagaría mal a Él si no le daría gracias a Él. Sería la persona más ingrata y mal agradecida en el mundo. Dios ha sido tan bueno y fiel, demasiado. Y yo creo que hay otros aquí que han experimentado eso en la vida acerca de Él. Pregunto esta mañana, ¿ha conocido usted a alguien que permitieron que su andar con Dios sea afectado o impedido por causa de la opinión de otros? Es muy probable que algunos han experimentado, han visto creyentes así. Es una tragedia, hermanos, es una tragedia cuando creyentes permiten que la opinión de amigos, opinión de amigas, opinión de aún familiares afecten su relación con Dios.
afecten servir a Dios, afecten su andar con Dios. Porque esto es lo que ocurre, y esto quizás puede ayudarle a usted, ojalá que pueda aprender algo de estas cosas, porque hay muy seguido que creyentes comienzan poco a poco a darles la razón o el oído al lado de los que muchas veces dan opiniones acerca de usted. Y comenzamos a darle la razón a ellos y comenzamos a hacernos al lado de amistades quizás o aún familiares. Quizás por tratar de mantener la amistad con ellos y quizás por complacer a algún familiar y no ofenderlo en ninguna manera. Quizás muchos tratan de darles el lado de ellos. Dicen, yo no sé por qué tú eres así, cómo te vistes, vas a la iglesia todos los cultos, no tienes que hacer todo eso. Son opiniones. Y muchas veces creyentes por no hacerles sentir, sí, es verdad, es que eso y lo otro, y le dan al lado. El problema es que cuando creyentes comienzan a dar el lado a los que dan opiniones contrarias a su vida espiritual, y usted comienza a hacerse al lado de ellos, el problema es que usted pierde. Usted pierde. Ellos ganan y usted pierde. Yo quiero ayudarles en esta mañana. Familiares van a dar opinión suya. Amigas van a dar opinión acerca de usted. Y hermanos y hermanas, por favor, escúchenme esta mañana. Si un día escuchó a su pastor, escúcheme hoy día. Seguir a Cristo, seguir al Señor Jesucristo, antes de decir lo que voy a decir, no es fácil. No es fácil. Quiero aclarar bien eso esta mañana. Y escúcheme bien lo que voy a decir. Seguir a Cristo requiere, es necesario tener una sólida y firme convicción de que agradar a Dios es mi cosa más importante en mi vida. Gloria a Dios. Sin tomar en cuenta la opinión de otros en cuanto a mi relación con Dios. Porque alguien va a tener algo que decir en contra de lo que usted es. Yo no sé por qué tienes que ir a la iglesia. Yo no sé por qué tienes que hacer eso. Yo no tengo por qué. ¿No? Ustedes que van a la iglesia, esto y lo otro. Y siempre hay alguien que opina en contra de las cosas del Señor. Y si usted va a seguir a Cristo, y va a llegar y ser fiel al Señor y mantener su integridad, usted tiene que tener convicciones bien firmes y sólidas. Que cuando alguien le lance una opinión negativa, usted puede decirles a ellos, quizás tú lo miras de esa manera, pero Dios ha sido bueno conmigo. Cuando estoy enfermo, Él me sana. Cuando estoy en pobreza, Él suple mi necesidad. Cuando estoy solo, Él está conmigo. Cuando estoy en peligro, Él me sostiene. Usted tiene que tener convicciones firmes y sólidas, bien fundadas, que Dios es fiel. Es la única manera que usted va a poder sostenerse firme, sirviendo y agradando al Señor. Sin tomar en cuenta lo que ocurre muchas veces, amigos. Mi trabajo, tenía opiniones de mis amigos en el trabajo todo el tiempo, tratando de derribar mi fe, de arruinar mi fe en el Señor. Me atacaban todo el tiempo con una cosa, otra cosa, críticas y en fin. Que si no hubiera sido, hermanos,
por mi experiencia con Dios, yo no estaría aquí esta mañana. Yo no estaría, mi fe hubiera sido derribada y arruinada. Por eso vengo a ayudarle a alguien, a usted. Su fe necesita estar bien fundada. Sus convicciones bien firmes. Si sus hijos, aún los hijos muchas veces, dan sus opiniones en contra. Yo tengo esta experiencia y sé lo que estoy diciendo. Hace años tuve un encuentro con mi hijo Jeremy. Fui con él a un camping. Yo y él fuimos solos a una montaña. Hace algunos años atrás. Hicimos una excursión muy lejos. Pasamos la noche, 2 noches en el campo, lejos de todo. Y él comenzó a cuestionarme cosas. Porque creo que la vida para Dios debe ser en santidad. Porque predico yo lo que predico. Comenzó a cuestionarme. Mi hijo. Yo sé lo que estoy hablando esta mañana. Van a tener sus opiniones. Entonces, yo creo que no es necesaria esas cosas. Hay gente cristiana y ellos no hacen esas cosas. Me cayó de sorpresa, pero gracias al Señor que tuve la oportunidad y el privilegio de cara a cara hablar con él. Y tuvimos larga conversación con él y plática. Le dije la razón simplemente porque creo, porque vivo, porque hago y porque soy como soy. Es porque Cristo Jesús me salvó primero. Y todo lo que soy se lo debo a Él. Yo creo que no hay otro como Él. Y voy a vivir la vida que le agrada al Señor. Si tú no estás de acuerdo de la manera en que yo vivo, ese es tu asunto. Yo voy a servir a Dios. Punto final. Y aquí estoy esta mañana. Pero afectan estas cosas. Sacuden. Cuando son las personas más cerca a nosotros aún. Mire lo que pasa con Job. Deme unos minutos más, voy a terminar. Mire lo que sucede con Job. Después que su esposa da la opinión, Satanás da su opinión. Los 3 amigos, diga 3 amigos. Los 3 amigos de Job. No hay duda que la opinión que dio la esposa y Satanás acerca de él fueron difícil para Job de sobrellevar. Pero cuando los 3 amigos de Job aparecen, mire cómo aparecen los amigos de Job. Y voy a hablar un ratito más y voy a parar y continuaré mi próxima clase porque todavía tengo mucho que decirles acerca de Job. Y cuando los amigos de Job aparecen en la escena de lo que Job estaba viviendo, la cosa se puso peor, diga peor. La cosa se agravó para Job. Es lo que dice el capítulo de Job, capítulo 2, verso 11 al verso 13. Es lo que dice capítulo 2 de Job, verso 11 al verso 13. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita, y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarse de él y para consolarle. Escuchen bien, ¿cuál era el motivo de ellos? De consolarse de él, condolecerse de él y para consolarle. Verso 12, los cuales, alzando los ojos desde lejos,
no los reconocieron, porque el retrato de Job no era el mismo que era antes, vestido bien lujoso, con sus vestidos reales, el hombre más rico de la tierra, sentado en su silla mecedora quizás, en su palacio, y al verlo ahora sentado en ceniza, en silicio, con la cabeza rapada, su vestido roto, de luto, dice la Biblia, y al mirarlo desde lejos no lo reconocieron. Y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos, aún ellos, se juntaron a Job y rasgaron sus mantos. Y los tres esparcieron polvo también sobre sus cabezas hacia el cielo. Y verso 13 dice, y así se sentaron con él en tierra, diga 7 días. Wow, 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, estaban mudos, en silencio. Nada dijo nada. Y ninguno le habló palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job. Podría hablar mucho acerca de eso, pero déjenme decirles, pueden notar aquí en estos versos que sus amigos, cuando oyen la situación de Job, y esto ocurre, cuando hay gente, amigos, familiares, oyen de alguna situación, una enfermedad, una tragedia, una situación, enseguida vienen, o enseguida atienden, o tratan de comunicarse con usted o con la persona. Y es lo que ocurre con Job. Cuando oyeron acerca de lo que le pasó a Job, todo lo que le había sobrevenido a él, lo que había perdido, la situación, vinieron a condolecerse y a consolarlo a él. Y cuando lo vieron, como dice aquí la Biblia, ni lo pudieron reconocer de la figura, del estado en la que Job se encontraba, porque nunca lo habían visto a él de esta manera. Y lloraron a gritos. Y se pusieron de luto con él, tratando de condolecerse, haciéndole ver a Job, estamos contigo, Job, nos unimos a tu dolor, nos ponemos en luto contigo. Y se unieron a Job, los tres amigos, por 7 días. Puedo decirles aquí un paréntesis breve, yo creo que eso es algo bueno, algo maravilloso y bonito cuando hay amigos, amigas, familiares que se compadecen. Cuando una persona, usted o alguien está pasando en un problema, una pérdida, una tragedia, una enfermedad incurable quizás, y amigos y amigas vienen a condolecerse, a mostrar sus respetos, a tratar de darle palabra de ánimo, y es bonito cuando uno ve ese gesto en personas que vienen y se condolecen de nosotros en el dolor y en el sufrimiento. O le mandan una tarjeta, le llaman una llamada, un texto o algo. Ayuda eso a personas que están en dificultades como Job. Sus amigos vienen y hacen todo esto. 7 días se unen, están callados, no le dicen nada porque lo ven en la agonía en que él se encontraba, y están simplemente presentes al lado de Job. En el capítulo 4 de Job, antes de decirles lo que voy a decir, durante 7 días parece que todo estaba bien. Job se sentía respaldado de sus amigos con él, en la situación de luto con él. Pero cuando ellos comenzaron a tratar de confrontar a Job y consolarlo a Job, las cosas se pusieron difíciles. Las cosas se empeoraron. Y se le pusieron difíciles a Job. En el capítulo 4 de Job, Elifaz, uno de los amigos, vemos cómo él comienza a confrontar a Job, diciéndole que Dios es justo. Verso 7 y verso 8
de Job capítulo 4, dice, recapacita ahora, qué inocente ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Mira lo que le dice Elifaz. Se confronta con Job diciéndole que Dios es justo, y Dios es justo. No hay duda. Dios reprende a aquellos que lo necesitan reprensión. Hay alguien que cree que Dios disciplina a sus hijos. Cuando necesitamos disciplina, Él nos disciplina. Es bíblico. Y todo eso es correcto. Y Elifaz, hablando con Job, le dice a Job que Dios reprende a aquellos que lo necesitan y que si Job podría reconocer su error, todo va a volver a lo normal. Todo va a estar bien. Elifaz está tratando de decir a Job, tú has hecho algo malo. Por eso estás como estás. Mire cómo opinan. Eso es opinión. ¿Me entienden? Es una opinión que de Elifaz. Estás sufriendo, has hecho un error, has hecho mal. Dios es justo y Dios no castiga a un inocente. Dios castiga a los que hacen mal. Y está diciendo, tú has hecho algo malo para que Dios te castigue como estás. Has perdido todo. Y Elifaz está tratando de dar su opinión y él dice, sí, reconoces que has hecho mal y reconoces que tú has ofendido, porque dice aquí el que siembra, como yo he visto, los que harán iniquidad siembran injuria, injuria la ciegan, porque es la ley de la siembra es igual, uno cosecha lo que siembra. Y están diciendo que Job había sembrado algo malo, por eso está cosechando lo que está cosechando, la pérdida de todo. Mire la opinión. Digo otra vez, es opinión. Recuérdese de eso. Los otros dos amigos, y hay mucho que uno puede hablar de eso, usted puede leer el libro de Job más con tiempo. Los otros dos amigos de Job, leí acerca de Zofar y de Bildad también, usted puede leer acerca de él. Ellos siguieron de la misma manera diciéndole a Job la causa de por qué él se encontraba en esa situación, solamente que ellos lo hacen con una cierta variación de lo que hizo Elifaz, pero dándole a entender que era la culpa de Job, echan la culpa a Job, que él había hecho algo malo y que Dios lo estaba castigando. Por eso leí el capítulo 11, un poquito ahí de Zofar, lo que él dice. Y ellos dan su opinión también. Bildad y Zofar le dicen a Job, es tu culpa, Job. Has hecho algo malo, Dios te está castigando. Otra vez diga, son opiniones. No se olvide. La gente va a dar opiniones cuando lo ven a usted en un lugar difícil. Va a decir, ¿dónde está tu Dios que alabas? ¿Dónde están tus hermanos que vas a la iglesia? Son opiniones. Ok. Hermanos, es una cosa es una cosa poder seguir adelante cuando solo la opinión quizás de una sola persona está en contra suya. Y eso es todo, no hay problema quizás. Y seguir al Señor con la opinión que alguien está dando de la vida de uno. Pero aquí podemos ver a Job recibiendo la opinión de sus amigos, tratando de destruir su fe, de arruinar la fe en Dios, su confianza en Dios. En el caso aquí de Job, él se enfrentó a la opinión de muchos
que trataron de desafiar su fe y su integridad y su fidelidad y su confianza en Dios. Y quiero decir a este grupo que me escucha esta mañana que van a haber opiniones de mucha gente en su camino con el Señor, que van a dar sus opiniones acerca de su fe, su confianza y su fidelidad a Dios. Va a haber. La diferencia entre los amigos de Job y la esposa de Job era que los amigos de Job lo estaban obligando a Job a admitir que él había pecado. Es lo que los amigos de Job están tratando de decirle a Job: tú has pecado, Job. Tú estás como estás enfermo en la situación que estés porque tú has hecho algo malo. Y le culparon a Job. Diga otra vez, son opiniones. Trataban de obligarlo que él había hecho algo malo contra Dios y que él era culpable. Escuche bien, le echan la culpa a Job por la situación en la que él se encontraba. Mientras que la esposa de Job le decía a Job que se rinda, que renuncie a Dios una vez por todas, de que le sirve retener la integridad con Dios si todo le va de mal en peor. Hermanos, uno entiende la diferencia de la manera en que opinan de Job. Y él pudo resistir la opinión de su esposa, refiriéndose sobre el bien y no el mal. Hermanos, una parte difícil de negar acerca de la confrontación de Job con sus amigos era que casi todo lo que decían, diga conmigo esta frase, era correcto. Casi todo lo que decían sus amigos, en ciertas palabras, parecían que eran correctas. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios castiga el pecado. La paga del pecado, Dios reprende. Dios hace cosas, es verdad. Todo lo que ellos decían hasta cierto punto eran verdad. Porque Dios es Dios. Has hecho algo contra Dios. Y Dios te tiene en la condición que estás. Ellos estaban bien cuando decían que Dios corrige, que Dios disciplina en ese punto. Job capítulo 5, versos 17 y 18, lo que dice el capítulo 5 de Job, versos 17 y 18, dice, he aquí, dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, le están diciendo sus amigos a Job. Porque Él es quien hace la llaga. Y Él la vendará, es verdad, Dios sana. Él hiere y sus manos curan. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Yes. Estaban diciendo lo correcto, pero eran opiniones. ¿Por qué, pastor? Voy a concluir con esto. Ellos decían la verdad cuando ellos decían todo esto, lo que ellos decían, ya les dije lo que dijeron a Dios, siembran, el que siembra lo malo cosecha lo malo, Dios reprende, disciplina, Dios castiga, no menosprecia la corrección, Dios es el que manda la llaga, pero también Él vendará, Él hiere y también cura. Todo eso es verdad hasta cierto punto. Job 4:8 dice, como yo he visto los que harán iniquidad, siembran injuria, la ciegan, como leí hace un momento. Hermanos, a pesar que era correcto lo que ellos decían de Dios, diga, ellos estaban mal. Ellos estaban mal en todo lo que acusaban y decían de Job y de la situación de Job. La pregunta de algunos de ustedes es, ¿por qué, pastor? Gracias por la pregunta. Ellos estaban mal en todo lo que ellos decían de Job.
Porque eran simplemente opiniones que ellos estaban dando de Job. ¿Por qué, pastor? Porque escuche bien, Job no había hecho nada malo. ¿Están conmigo esta mañana? Job no había hecho nada malo contra Dios. ¿Qué dijo Dios de Job? Él era justo, perfecto, recto, intachable, apartado del mal. Job era un santo de Dios. Yo me gustaría tener a Job en mi iglesia. Un hombre tan recto, justo en todo lo que hacía. Nada de mal había en Job. Escucha bien. Porque son opiniones que dan otros. Cuando ven un tema, te has hecho, ¿dónde está Dios? Algo has hecho malo, estás en pecado. O el diablo viene y le pone en la mente, Dios te está castigando. Eso es falso. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Dios no castiga de esa manera. Pero es el enemigo que pone opiniones. ¿Para qué? Para destruir su fe, su confianza y su fidelidad a Dios. Tengo que parar. Escuche bien. Y voy a parar aquí. Es la segunda vez. No voy a decir la tercera. Tanto Job como su esposa y todos los que dijeron sus opiniones contra Job, escuchen bien esto. Ninguno de ellos, sabían. Ninguno de ellos sabían acerca de la conversación o la plática que tuvo Dios y Satanás. ¿Están conmigo esta mañana? Dios no le dijo a Job lo que iba a hacer. Era un secreto entre Dios y Satanás. Y lo puso a Job en el estándar para ser probado. Ellos no sabían nada. Pero su esposa, sus amigos hablaron como que ellos sabían y estaban seguros del por qué le había sucedido todo este mal a Job, porque le había sobrevenido todo este mal a su vida. Ellos pensaban que sabían todo y que Job era el problema. Son opiniones. No se olviden nunca, esto va a ocurrir en su vida. Opiniones de otros. Hermanos y hermanas que me escuchan, disculpen por emocionarme tanto. Yo quiero que me entiendan. ¿Por qué, pastor? Porque he visto hermanos que me han escuchado predicar estos tipos de mensajes a través de los años. Pero ¿dónde están? ¿Vino algo? Y le echaron la culpa a Dios y se fueron. Porque tienen una fe tan superficial, se dejaron llevar de las opiniones de otros. Satanás, amigos, familiares, y se los llevó el viento. Ojalá que ninguno de ustedes sea igual como ellos y desaparezca un día. Simplemente por las opiniones que dan otros. O esa iglesia que vas, esa iglesia no es buena. Son opiniones. Dios, ven y chequea a ver qué de malo hay en mi iglesia. No se deje llevar de las opiniones de otros. Tenga sus convicciones firmes. Ese pastor predica muy duro, ese pastor no predica esto. ¿Cómo quieres ir a oír a ese pastor? Voy porque escucho la verdad. Yo no voy para ser entretenido a la iglesia. Yo voy porque quiero saber la verdad, porque quiero ser salvo.
Rehúse las opiniones de otros. Estos amigos de Job, continuaré la próxima clase, para que no se pierdan. Escuchar el resto es muy importante. Lo que ocurrió aquí con todo esto de los amigos de Job, ellos formaron sus propias opiniones acerca de Job. Ellos no sabían nada. Quizás basados en sus propias ideas, en sus propios preconcebidos entendimientos de ellos, en lugar de realizar los amigos de Job, en lugar de reconocer ellos, vamos a darle chance. Es posible que haya algo más de la historia. Es posible que no es lo que nosotros estamos pensando. Es muy probable que Dios tiene un propósito. Pero ellos no pensaron de esa manera. Puede ponerse de pie, por favor. No juzgue a nadie acerca de una situación de alguna persona. Nunca culpe a alguien y diga, tú estás porque esto, Dios eres esto, eres el otro, este es el otro. Nunca culpe a alguien. Hay solo un juez y su nombre es Jesucristo. Y Él nos va a juzgar a todos. Nunca se adelante a juzgar acerca de la situación de alguien o alguna persona, algún familiar o algún hermano en la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque es muy probable que usted más adelante va a darse cuenta que no era cierto lo que usted estaba opinando. Que había más de la historia que usted se imaginaba. Porque muchas veces nos imaginamos cosas que no son realidad. Y cuando esto ocurre, usted debe pedir perdón. Levantar sus manos y adorar a Dios unos 2, 3 minutos a despedirnos de la clase esta mañana. Dele gracias. Sí, Señor, te alabo. Te alabo y te adoro. Acotoriay, indicitor. Yariría, yadaroy. Mira, Señor, mira este pueblo, mira, Señor, la vida, obra, Señor, trabaja, Señor. Tú eres el único, Señor, solo tú puedes, Señor. Como dice el coro que cantamos al iniciar, solo tú puedes, Señor, transformar, salvar y sanar. Muchas veces no entendemos las cosas, pero te pido que, hermanos, nunca se dejen llevar de opiniones de otros, pero que confíen en ti, Señor, aún en enfermedades, aún en pronósticos médicos, aún en problemas económicos, en el trabajo quizás, o tal vez tragedias que suceden, como hermanos han sufrido aquí accidentes, ayúdanos a entender. No miramos todo el cuadro, pero tú lo ves todo, Señor. Y tú sabes todas las cosas, y todo tiene un fin y un propósito, Señor. No entendemos nosotros, pero te pido, Señor, que podamos nosotros entender
Y ponerlo en tus manos, Señor, reconociendo que tú eres todo, Señor. Mi fe está fundada en ti, Señor. Mi confianza, mi fidelidad está en ti, Señor. El mundo y todo pasará, Señor. Opiniones de otros te vendrán y pasarán. Pero tú eres el mismo, Señor, todo el tiempo. Tú no cambias, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada familia en esta iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Te pido, Señor, al despedirnos en esta mañana de nuestra clase hoy día domingo, en regresar a nuestros hogares, regresaremos una vez más esta tarde para oír más de esta palabra gloriosa. Aleluya. Te alabo y te adoro, mi Jesús. Nadie como tú, Señor, único, incomparable. Aleluya. ¿No cree que es justo y correcto esta mañana al concluir de decirle al Señor estas simples palabras? Lo cantamos todo el tiempo, pero yo creo que es justo reconocerlo a Él y decirle al Señor: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, grandes tu fidelidad. Otra vez, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grandes tu fidelidad. Lord, your faithfulness is wonderful. Lord, your faithfulness can never be compared. For there is none like you, my precious Lord. Everlasting is your love. Señor, muchas gracias por tu fidelidad y tu amor. Guarda cada hermano, cada familia, el lugar donde van, Señor, aquí de este servicio. Aleluya, llévalos con tu bendición, tu presencia en ellos donde van, que sean luz en medio de la oscuridad. Aleluya, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Saluden.